Queridos hermanos, vamos a continuar entonces con este cuarto encuentro acerca del Antiguo Testamento y nos vamos a meter de lleno en lo que es específicamente el contenido propio del cual surgió la idea de hacer este curso, que era el Hexateuco, concretamente. Primeramente, vamos a mirar un poco el PowerPoint. Yo le he puesto ahí un título al tema de Hexateuco, una teología de la alianza en la historia de salvación del hombre. ¿Por qué estamos diciendo una teología de la alianza? Porque evidentemente lo que llamamos el concepto teológico de alianza se va a seguir a lo largo de todos los libros del Hexateuco. Por lo tanto, cuando nosotros leemos esos libros, tenemos que leerlo también en clave de alianza. No solamente ver las tradiciones, que ya las hemos estado describiendo en los últimos encuentros, sino también ciertos términos, como el de alianza, que son fundamentales. Hay un texto que es, yo diría, primordial, que usted lo tiene que tener siempre presente, que es el texto del Deuteronomio capítulo 26. En este capítulo 26 del Deuteronomio, ustedes tienen Biblia, me imagino, ¿no? Digo, así alguien puede ayudarme a leer, ¿no? No leo yo solo. Si alguien quiere hacerlo, tiene que activar el micrófono y hacerlo. Capítulo 26, a partir del versículo 5, se va a hacer una proclamación de la fe de Israel. En esta proclamación de la fe de Israel se va a relatar lo que se le pide que declare cada miembro de la Alianza de Israel. Dice, mi padre, imagínense un israelita en el medio de la tierra prometida, diciendo lo siguiente, mi padre era un arameo errante que bajó de Egipto y fue a refugiarse allí, siendo pocos aún, pero en ese país se hizo una nación grande y poderosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Llamamos entonces a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé nos escuchó, vio nuestra humillación, nuestros duros trabajos y la opresión a que estábamos sometidos. Él nos sacó de Egipto con mano firme, demostrando su poder con señales y milagros que sembraron el terror, y nos trajo aquí para darnos esta tierra que emana leche y miel, y ahora vengo a ofrecer los primeros productos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Y luego continúo un poquito más con la descripción. Lo que está haciendo en esta parte del Deuteronomio es contarnos cómo la alianza de amor, de protección de Dios con el pueblo de Israel se va dando sucesivamente, desde muy antiguo, desde los primeros patriarcas, inclusive desde el mismo origen de la creación, hasta que llegan a la tierra prometida. Esto es lo que se quiere poner en este pequeño esquema, donde están los pasos en los cuales la alianza se va dando. El primer paso, obviamente, no podía ser de otra manera, es Dios creando. ¿Dios qué crea? Crea el universo, crea el mundo, entendiendo mundo como aquello específico en el cual el hombre va a ser su morada, como su casa de pertenencia. Con esto quiero diferenciar bien lo que es universo, que da una idea de creación mucho más grande, de lo que es específicamente la creación para el hombre como tal viviendo en este mundo. Hay un segundo paso. Dios ha visto que este pueblo que Él ha querido tanto, que ha creado, se ha corrompido a través del pecado y por lo tanto necesita recrear este mundo, pero ya no como era antes, sino como un mundo nuevo. Surge entonces la necesidad de hacer una nueva alianza. ¿Quién va a ser la persona principal en esta nueva alianza? Va a ser Noé. ¿Quién era el sujeto de la primera alianza cuando Dios crea el mundo? La humanidad como tal. Como ven,
Dios de alguna manera va como queriendo buscar todas las alternativas para que la alianza continúe. Pero no termina con la alianza con Noé. Luego va a haber otra alianza. Ya no se trata solamente de rescatar al hombre del pecado, a la humanidad del pecado, sino que ahora Dios le quiere dar un lugar concreto, que en definitiva va a ser el lugar para alabarlo al mismo Dios, que es la tierra prometida, la tierra de Israel. Y por lo tanto realizará una alianza con Abraham. Esta alianza con Abraham es fundamental. ¿Por qué? Porque Dios va a marcar con una señal esta alianza. ¿Se acuerdan cuál es la señal de esa alianza? ¿Alguien lo puede decir? En el caso de Abraham estoy hablando, ¿eh? Empieza con C. Yo espero, ¿eh? No apuro. Circuncisión. Recuerden que esa es la señal de la fe del pueblo de Israel en Abraham. Ahora, hago una pregunta. ¿Dios tendrá alguna señal de la anterior alianza? Por ejemplo, la alianza de Noé. ¿Hay alguna señal en el caso de la alianza de Noé? Bueno, si recordamos un poquito de qué se trata la historia de Noé, ustedes saben el diluvio universal, el arca, digamos, estaba Noé con todos los animales en pareja, está vagando ahí en el medio del mar, esperando que, de alguna manera, lanzando una paloma, la paloma venga con algo. ¿No es así? Que haya tierra. ¿Qué era eso? El olivo. El olivo, que nosotros lo simbolizamos como la paloma de la paz. En realidad, es cierto, es de la paz, ¿por qué? Porque Dios ha restaurado nuevamente la comunión entre el hombre y él. Y hay una señal que viene a posteriori, que es la formación, cuando, digamos, empieza a bajar el agua y el arca se deposita en el monte, aparece una señal. La señal es el arco iris. El arco iris. Ustedes lo recordarán seguramente. De alguna manera, Dios quiere marcar que esas alianzas son fundantes en la historia del hombre. Luego hay una nueva alianza que se hace, que es la alianza ¿con quién? Con Moisés. Esta alianza con Moisés tiene de alguna manera otra señal, distinta, que ya no es obviamente ni la de Noé ni la de Abraham. ¿Cuál es? ¿Cuál se imaginan ustedes que podría ser en el caso de Moisés? Qué fácil, la tabla de la ley. La tabla de la ley. ¿Quién respondió ahí, Judy? ¿O no? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Muy bien, porque era difícil esa, ¿eh? La tabla de la ley es, de alguna manera, lo que va a mostrar que esa alianza, ahora Dios es como que de alguna manera quiere asegurarse que el hombre va a cumplirlo. Ya no basta que le diga que sí, lo va a hacer. Hay que ponerlo por escrito concretamente. Ahí yo creo que nacieron los contratos, ¿no? Ahí ya el contrato de palabra, después de que ya no iba más. Hacía falta escribirlo y en piedra. Bueno, y finalmente una alianza con Josué, está mal escrito ahí, alianza, con Josué en Canaán. Evidentemente esta alianza tiene también un signo importante, ¿no? Que es la tierra. Ahora ya no solamente va a estar sustentada en algo escrito, sino que aparte le va a dar un lugar en el cual el hombre va a tener que demostrar que es fiel a esa alianza que ha realizado. Así terminamos de alguna manera este proceso de alianza en el cual se da, por un lado, una promesa: Dios te va a dar algo si vos de alguna manera lo cumplís. Pero vamos viendo que a lo largo de la historia no siempre el hombre ha sido fiel a esas alianzas. Vamos a dar algún paso más. Hemos leído ya recién este capítulo, el capítulo 26 del Deuteronomio, y vamos a analizar un poco en qué consiste la alianza de Dios con su pueblo.
Hay tres características, se pueden colocar más seguramente, dependiendo de cómo se analice, pero vamos a verlas una por una. Primero, la alianza que realiza Dios con su pueblo es una alianza entre desiguales. Siempre las alianzas se da entre alguien superior y alguien inferior. Ahora, evidentemente, cada parte tiene un beneficio, si no, no harían la alianza. Eso está claro. ¿Cuál es el beneficio del hombre? Tener justamente esa protección, esa ayuda de Dios a lo largo de su historia. ¿Y cuál es el beneficio de Dios? Si se puede hablar de alguna manera de beneficio de Dios que no necesita ningún beneficio, por supuesto. Bueno, hacer realidad el fin de la creación. Dios creó al mundo por amor para que el mundo alabara a Dios. Se da un intercambio entre ambos. El hombre recibe de esta manera, con esta alianza, una protección que de por sí mismo no podría lograrla. Y esto es muy importante, esto hay que anotarlo. El hombre por sí mismo no puede lograr esa protección que nosotros denominamos salvación histórica. Otra característica de la alianza es que de alguna manera Dios nos da una nueva oportunidad. Sabe de nuestra condición pecadora, pero no se queda en eso, sino que redobla la apuesta. Y finalmente, la alianza produce un fruto. Ese fruto no puede ser otro, si se cumple la alianza, por supuesto, que la paz, el orden y la justicia. Por lo tanto, en el Hexateuco vamos a ver estas características de cumplimiento, no cumplimiento, promesa, ruptura de promesa, nueva oportunidad de Dios y finalmente paz, orden y justicia hasta volver a romper el equilibrio y que Dios actúe nuevamente. Lo vamos a ver a lo largo de todo justamente este Hexateuco. Este concepto de alianza es fundamental. Es fundamental. Yo lo he dividido concretamente en dos momentos. Los patriarcas, con Abraham, y por otro lado, Moisés y el Sinaí. Son los dos grandes hitos que Israel va a tener que tomar sobre su historia y darle una significación. ¿Qué tipo de significación? Una significación teológica acerca de por qué Dios ha hecho realidad esta alianza. Por eso es muy importante tomar este capítulo de Deuteronomio 26, que ustedes esto se lo van a aprender de memoria, seguro, en Deuteronomio 26, 5 y siguientes, en donde se describe concretamente la historia de amor entre Dios y su pueblo. Fíjense que empezamos por Deuteronomio y no empezamos por el Génesis, que es el primer libro del Hexateuco. Vamos a dar un paso más. Frente a la alianza que Dios ha puesto para su pueblo, el hombre tendrá que dar una respuesta. Porque recuerden que la alianza no es obligatoria para el hombre, es una propuesta que Dios realiza. El hombre tendrá que decir sí, no y actuar en consecuencia. Fíjense cómo en un primer paso hay un, digamos, un fin de esa alianza, una promesa que se mantiene desde Abraham hasta Moisés, y es la tierra prometida. Es la tierra que digamos, de alguna manera hace que Abraham deje su comodidad. ¿Dónde era Abraham? ¿Recuerdan? ¿De qué lugar era? Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, correcto. Deja esa tranquilidad siguiendo por el Tigris-Éufrates hacia el norte, por la zona norte, va a entrar finalmente a la tierra prometida. Luego sabemos que habrá una salida hacia Egipto, recién lo hemos leído, y luego el pueblo de Israel vuelve hacia esa tierra prometida nuevamente. ¿Por qué vuelve? ¿Vuelve porque el pueblo quiere volver? No. Vuelve porque la alianza de Dios
no se rompió nunca, y esa alianza era la tierra prometida. Por lo tanto, la teología del Exateuco va a tener este fin, el llegar a la tierra prometida, como uno de sus principales, yo diría, objetivos. Por eso vamos a ver en el libro de Josué cómo se describe con detalle cómo esa tierra es conquistada, entre comillas, porque ustedes recordarán en el último encuentro, habíamos comentado que en realidad no está documentado verdaderamente, arqueológicamente, que esa tierra haya sido tomada violentamente, como se describe en el Exateuco, sino más bien por medio de alianzas con los pueblos que rodeaban, lo que llamamos nosotros pactos políticos habitualmente, para que ustedes vean que no hay nada nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastés, todas estas cosas se van como repitiendo. Luego, la alianza pasa de ser para pocos. ¿Quiénes eran los pocos? Los patriarcas. Era un grupito, nada más, al cual Dios le había mandado conquistar esa tierra prometida. Y pasa a ser para muchos. De alguna manera lo que estamos diciendo es que pasa de ser de los patriarcas, teniendo a Abraham como el principal, y pasa a ser de las tribus. ¿Cuántas tribus? 12 tribus. ¿De dónde surgen las tribus? Las tribus surgen de los hijos de Jacob. De Jacob, correcto. Entre el más famoso, de alguna manera, porque de alguna manera hace que la historia pase por Egipto, se llama José. Entonces ya lo habíamos hablado la otra vez. Es una de las. Y finalmente, otra característica que se da en la historia de Israel es, bueno, lo que habíamos dicho recién, ¿no? La circuncisión y la señal de Noé. Ahí está mal escrito, está demasiado escrito rápido. De alguna manera son las señales que pone Dios para que su pueblo vaya dándose cuenta de que Él sigue estando presente en ese proceso de alianza. Vamos a dar otro paso. Ahora sí nos vamos a meter en el primer tema. Una vez que hemos definido cómo a lo largo del Exateuco hay un tema común que es la alianza de Dios con el hombre, vamos a ver distintos elementos que se dan en estos libros. El primero, como no podía ser de otra manera, es la creación. En la creación vamos a encontrar algunos textos que son, yo diría, los más conocidos, los que nosotros siempre leemos. ¿tá? Veamos cuáles son esos textos. El primer grupo de textos son los textos de Isaías. Esto es muy importante. El pueblo de Israel, que estaba rodeado por varios pueblos que eran cananeos y que tenían una concepción mítica de la creación. ¿Qué significa mito cuando hablamos teológicamente? Tenía una concepción de la creación proveniente de un ser, vamos a decir, mitológico o divino o pseudo divino, que se había dado fuera del tiempo. Un tiempo que no es el tiempo humano y que por lo tanto todo era posible. Ese tiempo era un tiempo cíclico que se repetía a lo largo de la historia, hasta que finalmente llegaba a la actualidad de las personas que relataban ese mito. Ese mito no era mentira, sino que de alguna manera quería explicar una verdad de una forma. ¿Qué forma? De la forma mítica. Recuerden que el mito no es sinónimo de falsedad, como a veces nosotros lo consideramos, sino que mito es signo de una verdad explicada a través de una experiencia primera, lejana, atemporal del hombre con Dios. Esto evidentemente afectaba a Israel en su relación con Dios. Pero lo que va a hacer Israel, a diferencia de los pueblos que lo rodeaban, es que va a unir el concepto de creación y salvación. Y esto es revolucionario. ¿Por qué?
Porque Dios en los pueblos cananeos era creador, pero no tenía relación con la salvación con el hombre. En cambio, Israel va a unir ambas realidades. Por supuesto que esto no es gratis y no se realiza de un día para otro. Lleva mucho tiempo. Pasar del mito a una historia teológica, cuando digo historia teológica estoy diciendo tiempo con un inicio determinado, un desarrollo, historia, y una intervención de Dios en esa historia, que nosotros le damos el nombre de historia de salvación. Esto es muy importante porque Israel acá cambia completamente la concepción que tenía el hombre hasta ese momento. En el Salmo 89 se va a dar un paso más. No solamente se relaciona la creación con la salvación del hombre, sino que aparte esa salvación se realiza a través de la misericordia de Dios. Es un Dios que se conmueve con la historia del hombre. No es un Dios que simplemente ve cómo el hombre avanza por el mundo. No es que lo creó y lo dejó que camine solo, sino que Dios lo va a acompañar. Y esa experiencia de sentirse amado por la misericordia de Dios es la que va de alguna manera a querer transmitir todo el Exateuco. Por supuesto, transmitirlo a través de las distintas tradiciones que ya hemos visto, que nunca hay que olvidar ese punto. Estos temas luego van a ser tomados e interpretados por cada tradición y de alguna manera complementados, de tal manera que una tradición no anula la otra, sino que la resignifica. ¿Mm? Otra fuente donde podemos ver los testimonios de la creación es la fuente sacerdotal. Yo ahí le puse P, porque se acuerdan que era una manera de escribirlo. ¿Eh? La yavista, digamos que era la Y o la J, dependiendo el lugar. La sacerdotal, la P. ¿Había alguna otra más? Pregunto. Deuteronómica. La deuteronómica, que se escribe D, T. ¿Eh? ¿Y había alguna otra más? Sí. Eloísta. Eloísta, bueno, la E, ¿no? Es fácil, no hay mucho. Y después había como una composición, que algunos lo consideran como una tradición, y otros simplemente como una recopilación, que tiene dos libros en la Biblia, cronista. ¿Eh? Entonces, eso, de alguna manera, cada uno trata de poner la teología que explique este fenómeno de la creación. Pero todas van a tratar de unir siempre la creación con la salvación y con la participación de Dios en la historia, que nosotros llamamos misericordia de Dios. ¿Ah? En el caso de la fuente sacerdotal, introduce algo más en la creación, que es, yo diría, la descendencia. Cómo de alguna manera se va dando y cómo se va transmitiendo de generación en generación esa presencia de Dios, esa gracia, ese don que Dios ha introducido en nuestra vida. Y es muy importante porque esta genealogía también es retomada por el Nuevo Testamento, ¿o no? Recuerdan los evangelios, hacen una genealogía de Jesús. Eso es muy importante, porque de alguna manera hay que unir ese don creacional de Dios con Jesús. Dios no creó el mundo simplemente para crearlo. Dios creó el mundo porque en ese mundo creado iba a venir Jesús. Está relacionado directamente. No es una creación sin sentido, es una creación con un fin. Es para que en esa creación se haga presente el mismo Dios encarnado. Y finalmente, hay un tema de los libros sapienciales
Yo ahí he puesto algunas citas bíblicas y yo lo pongo acá, digamos, la creación como fundamento de la fe. Es decir, a partir de que nosotros contemplamos lo que Dios nos ha regalado, no hace falta describirlo, ¿no? El mundo, la belleza, cuando nos asomamos al mar y vemos el mar aquí en Mar del Plata, o las montañas, o un hermoso bosque, podemos detectar en eso una presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios eso lo creó ¿para quién? Para nosotros. Dicho de otra manera, la creación, el mundo, no está separado del hombre, como si fueran dos creaciones distintas. Quizás esa puede ser una mentalidad un poco ecologista, mal entendida, ¿no? Como que protejo el medio ambiente independientemente del hombre, a tal punto que muchas veces nos preocupamos más del medio ambiente que del ser humano, lamentablemente. En realidad, el mundo, en la concepción judeo-cristiana, es un regalo que Dios ha preparado para en ese regalo ponerle el moñito, digamos, la estrellita, la cereza de la torta. ¿Quién es eso? ¿Quién es ese? El hombre. El hombre. Toda la maravilla que nosotros podemos contemplar en nuestro mundo, entendido realmente desde la fe, es un regalo de Dios. Por eso yo he citado concretamente estos libros que son de la sabiduría, ¿no? Cómo nos permite a nosotros recapacitar y poder descubrir la existencia de Dios a través de la creación. Eso lo va a hacer luego en la Edad Media, bueno, iba a decir Santo Tomás, pero en realidad son muchos los teólogos que van a poner esto como una prueba de esa existencia de Dios. Uno puede darse cuenta que Dios está presente a través de su propia creación, ¿no? Como decir, sabemos del artesano porque vemos la obra que hizo el artesano, ¿no? Seguimos un poco. Hasta ahí, creo. Muy bien. Vamos a hacer. Volvemos aquí. Espero que me estén viendo. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, seguimos un poquito. ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí? Seguimos un poco. Bueno. Hay dos relatos, que son dos relatos de la creación, que son los famosos, que nosotros seguramente lo hemos leído muchas veces. A nadie le llamó la atención por qué hay dos relatos de una única creación. Sabíamos que hay dos relatos, partamos de esa base, ¿no? Eso es primero. Vamos a buscar en la Biblia cuáles son estos dos relatos. El primero es el relato que es el de Génesis 2, versículo 46, perdón, 4. Génesis 2, versículo 4 y subsiguientes. En mi Biblia como título, pero esto no tiene por qué estar en la Biblia de ustedes, dice segundo relato de la creación. Vamos a leerlo porque es muy conocido igualmente, pero lo refrescamos un poco. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto ni ninguna planta silvestre. Había brotado, pues, Yahvé Dios, no había hecho llover todavía sobre ella, ni existía el hombre para cultivar el suelo. Sin embargo, brotó desde la tierra un manantial y regó toda la superficie. Entonces, Yahvé formó el hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida y lo hizo un ser viviente. Ser viviente, esto es muy importante, ¿eh? Luego volveremos sobre ese tema. Luego Yahvé plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén. Allí colocó al hombre que había formado. Yahvé hizo brotar del suelo
toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y puso en medio el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal, concretamente. Cuando se refiere al árbol del bien y del mal, se refiere al árbol del conocimiento. El conocimiento de manera global, que incluye bien y mal, como siempre decimos, ¿no? Luego empieza a describir cómo es este Edén. Salía un río que regaba y dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, el que rodea la tierra. El segundo río se llamaba Gijón. El tercer río se llamaba Tigris, ya conocido. El cuarto río, el Éufrates. Yahvé tomó pues al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios le dio esta orden al hombre: puedes comer de cualquier árbol que haya en el jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, morirás sin remedio. Luego continuará con, obviamente, con el pecado de Adán y de Eva. Yo diría, este texto, que está en el capítulo 2 del Génesis, sin embargo, es el relato de la creación más antigua y pertenece a la tradición yavista. ¿Recuerdan la tradición, no? Yavista, la más antigua, la primera de todas las que hemos visto nosotros. En esta tradición, de alguna manera lo que se muestra es, digamos, una creación más espiritualizada, una creación quizás más de tipo mitológica. Aparecen Adán y Eva en el medio de un Edén, algo que de alguna manera tiene pocos visos de realidad física, si se quiere. ¿Por qué? Porque es una creación donde todavía el hombre no ha caído. Es una creación unida íntimamente a Dios. Y es una creación que nace en la tierra. No nace del caos. No nace del agua informe. Dios de alguna manera lo pone al hombre sobre una tierra que está más o menos bien y que de alguna manera le va agregando cosas. Es una relación amorosa con este hombre. ¿Por qué arma esta especie de descripción? Porque luego va a resaltar la respuesta del hombre. Yo te di todo esto y vos ¿cómo me respondiste? Cuando te dije que no comieras, ¿qué hiciste? Comiste. Entonces lo que quiere hacer es resaltar justamente, ¿no?, esa benevolencia de Dios y la respuesta negativa del hombre. Esta respuesta negativa del hombre va a tener una consecuencia. Y Dios, de alguna manera, va a querer levantar al hombre de esa consecuencia. Ya vamos a llegar en ese momento. La consecuencia, sabemos, es el pecado, por supuesto, ¿no? Dios lo va a querer levantar. Dios no va a dejar que los frutos de esa desobediencia hundan al hombre para siempre. Pero después hay otra descripción, que es la descripción de Génesis 1. Vamos a ver, es fácil, es una página para atrás nada más. Vamos a ver si lo encontramos. Que es lo más conocido, que lo hemos leído muchas veces. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y atardeció y amaneció el primer día. Dios dijo, haya un firmamento en medio de las aguas, y que separe unas aguas de otras. Hizo Dios entonces el firmamento, separando a unas aguas de otras, y las que estaban encima del firmamento de las que estaban debajo de él. Y llamó al firmamento cielo. Atardeció y amaneció el segundo día. Dijo Dios, júntense las aguas de abajo de los cielos en un solo lugar, y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y a la masa de agua mares. Y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra pasto y hierbas, que den semilla y árboles frutales, que den sobre la tierra fruto con su semilla dentro. Y así fue. La tierra produjo pasto y hierba,
que dan semillas y árboles frutales, que dan fruto con su semilla dentro, según la especie de cada uno. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció el día tercero. Dijo Dios: haya lámparas en el cielo, que separen el día de la noche, sirvan de signo para distinguir tanto las estaciones como los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra, y así fue. Hizo pues Dios dos grandes lámparas, una grande para presidir el día y otra más chica para presidir la noche. También hizo las estrellas, Yahvé las colocó en lo alto de los cielos para alumbrar la tierra, para mandar al día y a la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció el día cuarto. Dijo Dios: llénese las aguas de seres vivos y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua y todas las aves. Y vio Dios que estaba bien. Los bendijo Dios diciendo: crezcan, multiplíquense, y diciendo: y llenen las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves en la tierra. Y atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes, de diferentes especies, bestias, reptiles y animales salvajes. Y así fue. E hizo Dios las distintas clases de animales salvajes, de bestias y de reptiles. Y vio Dios que todo esto era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal vive en la tierra. Yo les entrego para que ustedes alimenten toda clase de hierbas, de semillas y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a cuantos ser vivientes se mueve en la tierra, les doy para que coman pasto verde. Y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció el día sexto. ¿Qué hizo el séptimo día Dios? Descansó. Durmió. Descansó. 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 El hombre. Creó Hay el algo, hombre. hay unas cosas que son interesantes, es un relato largo, de alguna manera, pero creo que vale la pena, ¿no? Lo primero es que este relato pertenece a la tradición sacerdotal y que es más viejo, perdón, que es posterior al relato de Génesis 2 que hemos leído antes. Curioso, ¿no? Es decir, este que pertenece al capítulo 1, en realidad debería ser al revés, debería estar después del capítulo 2. Esto proviene justamente de esa ordenación, muchas veces no sincrónica, que realizaron las distintas tradiciones. Ténganlo siempre presente. No hay que alarmarse, a pesar de que uno es el más antiguo, está después. La otra característica es, así como el otro relato yavista era más, si se quiere, espiritual, mitológico, este no. Este yo diría que es más cosmológico, presenta todo creado, y cuando todo está listo, ¿qué hace? ¿A quién mete en el medio? A Dios. Perdón, al hombre. Al hombre. Al hombre lo pone cuando ya está todo absolutamente creado. ¿Y para qué lo pone? Para un fin, que es que dominara todo lo creado. Dios crea al hombre de esta manera a su imagen y semejanza. Si Dios es todopoderoso y el hombre ha sido creado a imagen y semejanza, así como Dios somete todo bajo sus pies, el hombre está llamado a someter el mundo creado por Dios y hacerlo suyo. El mundo fue creado para Dios. Y esta realidad es fundamental. Es fundamental porque el hombre se da cuenta que tiene que caminar un tiempo para ir dominando ese mundo. Dominar no significa destruir, aclaro.
De hecho, si ustedes recuerdan, cuando Dios crea al hombre, le dice que se alimente ¿de qué? ¿De animales? No, No. de hierbas, de frutos, de frutos. Podríamos decir que quizás sea la primera manifestación de veganismo que hay en la historia. Y nosotros recién ahora nos enteramos, básicamente. Porque en ningún momento Dios dice que el hombre coma animales. Y lo dice claramente, porque lo dice textualmente, completamente. Bueno, esto es aparte, por supuesto, porque esto es una interpretación muy literal, ¿no? del texto. Pero yo quiero rescatar el hecho de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, el hombre tiene una tarea, un trabajo que realizar en esta creación que Dios ha regalado. Primera consecuencia, el trabajo no es un castigo para el hombre. El trabajo para el hombre es una misión. El hombre está llamado a transformar el mundo y ser, como imagen de Dios, creador de esa transformación. A diferencia de Dios, que cree de la nada, el hombre no crea de la nada, crea de lo que existe. Por eso no podríamos llamarlo técnicamente creación. En todo caso, podríamos decir transformación. ¿No? Transformación de este mundo que Dios ha regalado. Y es muy hermoso porque Dios nos da una misión, que es la misión de hacer cada día mejor este mundo que hemos recibido. Este concepto de que el trabajo no es una condena para el hombre debería ser puesto en letras de oro también en nuestra concepción teológica. Sobre todo en situaciones en las cuales vivimos donde parece que el trabajo no es justamente lo que más abunda. El hombre tiene que trabajar no porque gane plata, que la gana, no solamente porque se mantiene, que efectivamente se mantiene, sino que lo tiene que hacer porque trabajando y transformando el mundo, el hombre demuestra que es verdaderamente hombre porque fue creado para eso. Dicho de otra manera, si no hay una transformación de la creación por parte del trabajo del hombre, entonces no sirve de nada por más que me regalen algo. Porque yo no he glorificado a Dios respondiendo al mandato de fructificar en este mundo. Siempre analizamos el trabajo nosotros desde puramente, digamos, lo monetario. El hombre tiene que trabajar porque tiene que mantenerse, sí, es cierto, pero el hombre tiene que mostrar que es verdaderamente hombre haciendo aquello para lo que Dios lo ha puesto en este mundo. Trabajar tienen que trabajar todos, por supuesto cada uno según sus capacidades, según sus posibilidades físicas, intelectuales, pero forma parte constitutiva del hombre el trabajo, no es un castigo. Esto creo que es muy importante que todos lo tengamos presente. Otra característica que vemos en este relato, y ya termino para algunas preguntas, es que hay como una gradación, ¿no? La voluntad creadora de Dios va creando de a poco y no tiene la misma importancia, por llamarlo de alguna manera, lo que es el inicio, que es el caos. Así lo dice el texto bíblico, no lo digo yo. Lo primero que había era caos. Ahora, ¿el caos forma parte de la creación? ¿Sí o no? El caos. Ese caos primero, ¿forma parte? Sí. Pero la respuesta es obvia. ¿Por qué? Porque si yo dijera que no, estaría diciendo que hay algo creado, que era el caos, que no lo creó Dios. Entonces, ¿quién lo creó? Esa confusión. Claro, ¿quién lo creó si no fue Dios entonces? Todo era confusión y no había nada. Pero por otro lado puede surgir una contradicción. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que Dios creó algo caótico. Y siempre decimos que Dios creó el orden. ¿No? Hay como una especie de superposición, contradicción en ambos. En realidad no es una contradicción,
Simplemente lo que está diciendo es que Dios va dando forma gradualmente a ese mundo. Es caótico para el hombre, pero no es caótico para la creación, sino que es un primer paso de esa creación. Y yo siempre digo, ¿no? Es como cuando alguien construye algo, no sé, un edificio. Cuando uno ve un edificio al comienzo, ve que hay bolsa de cemento, de arena, gente, agua, suciedad, pero eso no significa que eso sea el edificio, sino que es un proceso constructivo que llevará finalmente a la perfección. Así se va dando gradualmente. Primero el caos, la noche, el día, las plantas, las bestias, la fecundidad, y finalmente el hombre. El hombre que está puesto ahí realmente para hacer la voluntad de Dios, que es ser semejante a Él, ser creador, entre comillas, al estilo de Dios, ¿no? Y de alguna manera que el hombre demuestre esa semejanza, esa condición de privilegiado de Dios, de elegido de Dios. A partir de esa concepción de sentirse elegido de Dios para gobernar el mundo, es que el pueblo de Israel va a empezar de a poco, lentamente, a tomar conciencia de esa elección divina. Pero quiero recalcar, esa elección divina es la elección de la humanidad como tal, concretamente. No es de una persona, Juancito, o María, ¿eh? Sino que es de la humanidad. Pero que esa elección sea de la humanidad no implica que la humanidad tome conciencia de esa elección. Es el pueblo de Israel que va a tomar esa bandera de sentir por primera vez ese sentirse elegido de Dios. Y va a ser el regalo, como pueblo, que nos va a hacer a toda la humanidad. Nos va a recordar esta elección de Dios desde siempre, hasta el día de hoy. Por eso es tan importante cómo esta teología se va desarrollando a lo largo de siglos. A lo largo de siglos. No en cuestiones nada más que de... No es que alguien le escribió en un primer momento todo de corrido. Hay una interpretación y una experiencia de pueblo que lleva finalmente a plasmarlo por escrito. Por último, decirles que esta creación a lo largo de los días nos mete directamente en la historia. Nos mete en la historia. Ya Dios no es alguien que estaba en el comienzo solamente, sino que ya se metió en el tiempo creando. El primer día ya era tiempo, el segundo día también. El séptimo día descansó, contempló la creación en el tiempo. ¿Y hay un octavo día? Pregunta, ¿eh? Acá en el texto no dice un octavo día, ¿no? Pero el que estamos viviendo. Si Dios creó en esos 6 días primeros, descansó en el séptimo, descansó en el tiempo. No es que se quedó mirando desde el cielo lo que había creado. Nosotros decimos que el octavo día es la eternidad. Nosotros ya vivimos en ese último día que dura siglos y siglos y siglos, y hay un octavo día que es la eternidad, el encuentro definitivo con Dios. Por eso yo siempre pongo como ejemplo, y creo que vale la pena tenerlo en la memoria, cuando ustedes vayan a las capillas de bautismo, por ejemplo, las antiguas capillas de bautismo, o cuando ustedes vayan, por ejemplo, los lugares donde entierran a los reyes, capillas de enterramiento, donde están los mausoleos, ¿qué más? Bueno, esos dos lugares como principales, se van a dar cuenta que son lugares octogonales. ¿Por qué? Porque siempre da la idea de eternidad, donde están los cuerpos muertos, los cadáveres, obviamente ya están en la eternidad.
En el bautismo también. ¿Por qué? Porque la persona en el bautismo, ¿qué hace? Muere y vuelve a la vida nueva. ¿Ah? Vuelve a la vida con Dios. De alguna manera ha pasado el mundo pasado del pecado y entra en la vida nueva. Por eso ese número 8 siempre se utiliza como signo de eternidad, signo de presencia de Dios, signo espiritual. ¿Ah? Después el hombre, por supuesto, recorre toda la historia, se equivoca muchas veces, pero lo bueno es que Dios sigue actuando en esa historia. Dios no se quedó dormido. Yo siempre digo, graciosamente, ¿no? Dios se despertó después de dormir. Y Dios está atento a nuestra vida, a nuestra existencia. Tan atento está y tan preocupado está por nosotros que finalmente envía a su único hijo por amor a nosotros. ¿Ah? Bueno, hasta acá llegamos en esta primera, digamos, seguimos, no sé, el número 4, ¿no? El encuentro número 4 de Antiguo Testamento. Dejamos para algunas preguntitas. Acá hay una canción que creo que viene al pelo, digo por la editora, antes que te formara, ¿no? La canción, que creo que puede venir bien. Preguntas que puedan ser dudas cualquiera o comentarios, no hace falta que sean preguntas. Padre, increíblemente estaba pensando en esa canción, así que será utilizada. Estuvo muy lindo el video que editaste con la canción esa. Gracias. Está publicado, Perdón, está compartido. Perdón a todos por la demora. No, está bien. Sí, Marcelo. No, simplemente estaba pensando cuando usted dijo que el primer relato de la creación pertenecía a la tradición sacerdotal. Sí, que es ¿no? el capítulo El segundo, 2. Claro, sí, el segundo que qué difícil para nosotros la tarea de poder determinar, identificar en los distintos relatos qué tradición lo escribe, ¿no? No, hoy no es tan difícil porque hoy vos entrás a internet, ponés el texto que corresponde vamos a decir, al texto bíblico que estás analizando y ya te lo dice. Este trabajo ya fue hecho por gente estudiosa, exégetas, durante muchos años. O sea que hoy puede ser trabajoso entrar a internet y buscarlo nada más, pero no, salvo que vos lo quieras saber sin buscarlo, ¿no? En cuyo caso sí será más trabajoso. Pero ya está hecho el trabajo. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Sí, Judith. A mí me quedó cuando hablábamos del caos, ¿no? Sí. Y yo lo traía a la vida cotidiana, a la conversión. Cuando recién empezamos parece que todo fue un caos, ¿no? En ese primer encuentro con Cristo maravilloso y todo, y empezamos a ver con esa luz la oscuridad que tenemos, ¡wow! Es un caos la vida. Bueno, pero fíjate Pero vos sí, que todo el comentario de los días siempre está esa luz y noche, sí, ¿no? Tierra y sí, agua, división de los cielos. En el sí, fondo, lo que te está diciendo es que en este mundo se necesita siempre esa presencia de Dios ordenadora. sí. Porque recuerden que habíamos dicho, ¿no? El fruto de la alianza, ¿cuál era? La paz, Paz, el orden justicia, y la la justicia. justicia. O sea, ya desde la misma creación, el Sí. hombre necesita de ese orden que Dios va a poner. ¿Ah? No es solamente una creación y dice, bueno, toma, encárgate vos al hombre, ¿no? Encárgate, hombre, de poner ese orden ahí. No, es Dios el que interviene para poner ese orden. El hombre lo que tiene que hacer es reproducir ese orden a lo largo de la historia. Bueno, obviamente hemos visto que lamentablemente el hombre no le ha ido bien por su propia falencia y pecado en mantener ese orden. Después vamos a ver el tema de Caín y Abel, ¿no? que tiene mucho que ver en la ruptura de este orden que Dios le da. Sí, Adrián. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Me quería detener en la parte donde, cuando uno habla, ¿no?, de la creación, en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, Sí, que recién en el cuarto día Dios separó el día de la noche, sí, ¿no? sí. Entonces, es como que en el primer día, como que los tiempos de Dios son simbólicos, o no son los mismos tiempos, porque recién en el cuarto día separó, puso la luna, puso las estrellas, para Claro, que uno porque pueda dividir los fíjate años. vos que, claro, porque fíjate que si uno dijera en el primer día, uno ya sobreentiende que está pensando en 24 horas, de las cuales 12 son Claro, de día y 12 son de noche, ¿no? Entonces, ¿cómo creó en el cuarto día eso? Porque en definitiva, lo que llamamos día, desde el punto de vista bíblico, no es el día horario que nosotros tenemos consideramos, todo, por eso, sino que es un tiempo un y tiempo, un ajá. tiempo determinado y acotado, con principio y fin. No Perfecto. importa que sean 12, 14, porque de hecho el concepto de tiempo, ¿tá? Eso ya es un tema más filosófico quizás, pero fíjense Sí, que acá no habla de tiempo, ¿tá? claro. Pero se supone que de alguna manera el tiempo nace con la creación. Cuando Dios crea, hay tiempo. Por eso cuando decimos, ¿vieron la pregunta que dicen, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Vieron que los chicos a veces preguntan eso? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Se aburría? ¿No? Ya. Bueno, la respuesta es muy fácil. La pregunta está mal hecha. Porque Dios, antes de crear el mundo, no había tiempo. Claro. Entonces no podés decir qué hacía, porque era una eternidad. El equivalente sería preguntar, ¿qué hace la gente cuando está con Dios en el cielo? Claro. ¿No? Claro. Vamos, ¿qué hace el primer día? Y el segundo, no, no. Si es una eternidad, no hay Puede existir transcurrir un de tiempo, tiempo, claro. sino que hay vivencia del amor. Cuando alguien ama, está en la eternidad. Claro. Y esto es algo que yo creo que muchos se puede de alguna manera experimentar, ¿no? El enamorado cuando está enamorado no tiene tiempo. Por ahí está 3 horas, ¿no? Y dice, che, 3 horas y parece que voy a hacer un minuto. O al revés, ¿no? Si no está enamorado, un minuto puede pasar 3 horas, ¿no? De alguna manera. Pero yo creo que es importante eso, ¿no? No relacionar literalmente el día con lo que nosotros consideramos día, ¿no? Sino que es un tiempo. Es un tiempo. Bárbaro, muchas gracias. Sí, Julia. Y también es cuando Dios crea al hombre, lo toma de tierra, del lodo y lo crea. Y ahí también la pregunta, ¿y el alma? Bueno, ahí ya entramos en mucha filosofía, porque de hecho tendríamos que pasar desde Aristóteles, con el famoso libro De Ánima de Aristóteles, pasando por todos los comentaristas de Avicena, Berroe, Santo Tomás de Aquino y todos los filósofos medievales, ¿no? Evidentemente, en la concepción semita judía, el hombre es una unidad. La separación de alma y cuerpo es una concepción filosófica griega, que por supuesto viene muchísimos siglos posterior. Y de alguna manera, nosotros los católicos hemos tomado esa división. ¿Ah? ¿Por qué? Porque recuerden que San Pablo, cuando empieza a predicar, predica en el mundo griego. Y es más, las diásporas judías estaban en el mundo griego, que era la parte oriental del Imperio Romano. Todo lo que actualmente es Turquía, Egipto, Grecia, todo eso era todo de influencia griega. Y la concepción, división, cuerpo-alma, derivado de alguna manera de la filosofía platónica, estaba muy presente. Pero en la concepción semita, el ser humano es una unidad, y así lo consideramos nosotros también. El ser humano es uno. Lo dividimos en cuerpo y alma, espíritu, ¿ah? Como una manera de poder explicar
cómo va Claro. actuando Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Por la idea platónica de que de alguna manera, como Dios no tiene cuerpo y es espíritu, bueno, ¿cómo se relaciona ese Dios, que es espíritu, que se ha hecho carne? Parece que hubiera una contradicción en todo eso. Y de hecho eso ha derivado en muchas herejías. Ha derivado en muchas herejías. Porque no es el tema de ahora, porque estaríamos horas prácticamente. Claro. Pero es, O sea, cuando- es importante que tengamos ese concepto. Cuando Dios crea al hombre, crea un hombre. No crea cuerpo, alma, ¿no? al Sino hombre. que le insufla toda la realidad humana de una sola vez. De acuerdo. Claro. Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. ¿No? Porque si no, caeríamos por ahí en el pensamiento de decir, bueno, primero había una especie de, no sé, de animal parecido al hombre, del cual No Dios tiene nada. después lo que hizo fue, Claro. le puso el espíritu humano, ¿no? Cosa que no forma parte de nuestra creencia, ¿no? O sea, cuando Esto es lo creó, filosofía. claro, ¿Cómo? lo creó todo. Sí, Ujú. y nos creó perfectos, porque Dios nos hace perfectos a todos, siempre con la acepción de perfecto de completamente hecho. ¿No? Claro, porque nos hace a su imagen y semejanza. Exactamente. Y esa imagen y semejanza ya estaba en el primer hombre, Claro. ¿tá? Luego degradada, deformada por el pecado. Por eso decimos que Jesús nos viene a traer nuevamente la imagen verdadera del hombre, de la humanidad perfecta, a la cual cada uno de nosotros por el bautismo nos unimos. Nos volvemos a, entre comillas, por Dios, a recrear en la verdadera imagen original, que siempre la tuvimos, que nunca se perdió, pero sí que se manchó. Claro. Ya, gracias. Bueno, vamos exactamente una horita. Ya cumplimos una hora. Bueno, sí, si no hay más, Marcelo, y la última, ¿no? No, simplemente que esa eternidad, ese día octavo, lo estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Aquí y ahora, ¿no? No, el día octavo es el encuentro con Dios. Ah, El día octavo ya no es un día temporal, sino que es un día eterno. pero no estamos viviendo acá el cielo, el anticipo del cielo en la tierra. Sí, estamos, eso es la escatología, ¿no? Estamos de alguna manera viviendo las primicias, el anticipo de esa eternidad perfecta con Dios, pero no dejamos de estar en este mundo, ¿no? Es la famosa frase teológica, ¿no? Sí, pero todavía no. ¿Ah? Sí, estamos saboreando eso porque de hecho, cada vez que Dios se presenta en la Eucaristía, estamos recibiendo esa eternidad en nosotros, pero todavía no estamos en el cielo. ¿Está? Sí, Mónica. Por ahí depende también de la vida que nosotros queramos llevar adelante, digamos, en este encuentro con Cristo para poder llegar a ese día octavo de la eternidad. Tiene que ver con eso. Claro, bueno, Estamos acá, evidentemente, pero la hoja de ruta que sigamos. claro, yo por ejemplo le digo a la gente cuando se viene a confesar, a algunas personas le digo, miren, ustedes ahora ya tienen la absolución, si ustedes se han confesado íntegramente todos sus pecados, ustedes han recibido la absolución de todos sus pecados. Por lo tanto, ustedes cuando se levantan de aquí, son santos. Están viviendo esa eternidad en su vida. Bueno, no sé cuánto durará, ¿no? Porque por ahí dura un segundo. O no sé, en cada uno es distinto, evidentemente. Por ahí se levantó, vio pasar a alguien y pensó algo mal de la persona, ya está. Ya perdió esa santidad. Pero la santidad sí podemos percibirla. Son las primicias. Ese es el sí. Pero todavía no. Porque hay que ver finalmente cuando llegue nuestro momento si lo viviremos completamente, ¿no?
Está bien. Igual es un tema interesante eso para hablar. No es el tema específicamente del Antiguo Testamento. Bueno, gente, muchas gracias. No quiero... Si mantenemos una hora, creo que está bien para no cansarnos mucho, ¿está? Está bien. Bueno, como siempre digo, después, pasando por las manos de nuestra editora, se sube previamente, ¿está? Tenés que hacer un taller de eso, Fray, ¿De qué? del 8º día. Escatología. Sí, Bueno, claro. nosotros lo vimos con la fraternidad en parte, ¿eh? En algún momento Bueno. lo vimos con la fraternidad en parte, ¿no? Sí. Es lo que se llama comúnmente los novísimos, que son la muerte, básicamente, la resurrección de los muertos, la vida eterna, el cielo y el infierno, ¿no? Son temas fuertes en general, Bueno, porque la gente no dale. habla de estos temas, ¿eh? ¿Ah? Pero bueno, creo que para otra oportunidad puede ser. Por eso, tómate tu tiempo y haces otra vuelta. Quiero terminar esto primero. Yo creo que nos faltan unos 3 encuentros y ya terminaríamos lo que es esta parte. Recuerden que el objetivo de esto no era hacer un análisis así exegético de cada libro del Exarteuco, porque obviamente estaríamos de manera infinita, sino más bien ver los nudos troncales teológicos que dominan esta parte, ¿no? Hoy estuvimos viendo específicamente el tema de la alianza y el tema de la creación. Luego vamos a pasar al pecado, la caída del hombre, ¿no? Luego seguimos. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a Bye, todos. bye. Todos. Gracias, Patricio. Saludos a todos.